Año 2003. Un actor de Hollywood escocés y un colega entran en las oficinas de KTM para exponerles una idea loca que han tenido, un proyectazo. Dar la vuelta al mundo en moto, con toda la exposición mediática que puedan, con cámaras, haciendo un reportaje. La condición, vosotros ponéis las motos y ya está, y os damos toda la visibilidad del mundo. Y pues KTM dijo que no. Y de ese error comercial y estratégico aún prácticamente no se han ni recuperado. Bueno, y Harley Davidson llegó 17 años después. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos un poco con la historia, porque si no la conoces te vas a quedar a cuadros, tío. Ewan McGregor, un actor escocés que por el año 2003 era bastante conocido porque acababa de hacer las películas de la Guerra de las Galaxias, protagonizando siendo Obi-Wan Kenobi, la película de Trainspotting, en fin, había varias cosas que estaba el tío muy, en ese momento tenía mucho trabajo, ¿vale? Salía mucho a la pantalla. Lo que nadie sabía es que ese tío, este actor, era un apasionado de las motos, igual que su coleguita, Charlie Burman, y entonces en 2003 se les ocurre una idea, dar la vuelta al mundo en moto, pero no por autopistas, no. Empezando en Londres, Europa del Este, Kazajistán, Mongolia, el extremo más remoto de Siberia, pasando hasta Alaska, Canadá y terminando en Nueva York, por donde a nadie en su sano juicio se le ocurriría ir. La idea además era documentarlo todo. Llevaban una tercera moto con un cámara, llevar varios coches de apoyo con el equipo de producción y, por supuesto, lo principal eran las motos. Eran motos que tenían que aguantar todo el viaje y además el trato que les iban a dar. Aparte del asfalto, arena, pistas, gravilla, barro, atravesar ríos, lo que tuvieran en el camino. Entonces van a buscar el patrocinio y lo importante que era, las motos. Charlie Burman era un incondicional aficionado de KTM y él decía que este viaje había que hacerlo con KTM sí o sí. El tío lo tenía clarísimo, así que la primera reunión fue con KTM directamente. Les explicaron el proyecto, les dijeron por dónde iban a pasar, cuánto tiempo, cómo lo querían montar, la exposición que iba a tener. Y KTM dice que no. ¿Por qué? Esto es lo interesante. Porque la respuesta que dieron nos indica cómo funciona el mundo en el miedo empresarial. KTM rechazó el proyecto porque tenía miedo al fracaso, literalmente. El argumento que tenían ellos era que esto no podía salir bien. O sea, que en algún momento iban a tener alguna caída, alguna avería, algún problema burocrático y que no querían que la marca KTM se asociara a esos problemas que vayan a tener durante el viaje y que se vea como el viaje fracasa a lomos de una KTM. Tú imagínate, dos actores de Hollywood, bueno, un actor de Hollywood y un colega, metidos en barro o en mitad del desierto de Mongolia con las motos ahí medio rotas. KTM no quería esa imagen. Oye, y una cosa sí que hay que decir, es que en parte tuvieron razón, porque el viaje no estuvo exento de problemas. Ewan McGregor creo recordar que rompió sus chasis traseros, hubo caídas, hubo un crucer de ríos, incluso había un tramo en el que tuvieron que recorrerlo con las motos subidas a un camión porque era impracticable absolutamente. Vamos, no fue un paseo. Pero aquí es donde KTM se equivocó de cabo a rabo. El público no quería ver perfección, no quería ver un tío impoluto vestido de traje de cordura, de pie sobre una moto, yendo hacia el horizonte. No, el público quería ver problemas, quería ver la aventura real, con barro, con caídas, con averías que luego podías solucionar fácilmente por el camino, con dos tíos luchando contra los elementos y contra unas motos de 200 y pico kilos para avanzar otros 10 metros. Eso es lo que hace a un viaje auténtico. Y BMW lo entendió perfectamente. BMW entró donde salió KTM, sin dudar. Les dieron dos 1150 GS a Charlie Burman y a Ewan McGregor y además les dieron otra al cámara que iba a ir con ellos. Les costearon un curso de conducción off-road en Gales, donde se lo pasaron muy bien y también sale en los primeros capítulos de la serie. En definitiva, BMW apostó y ganó. Long Way Round se estrenó en el año 2004 en el Reino Unido y un año más tarde en el resto del mundo. Bueno, pues la serie fue un fenómeno cultural y no solo por la gente que nos entusiasman las motos.
es que la veía todo el mundo y todo el mundo la conocía. Ewan McGregor y Charlie Burman lograron una cosa que ningún departamento de marketing podía realizar: hacer que la aventura en moto pareciera accesible, emocionante, real. ¿Y cuál era la moto que salía en esa aventura accesible y real? La BMW. Durante horas de televisión, atravesando Europa, en Mongolia, en Siberia, BMW, horas y horas y horas de televisión. La GS en el barco, la GS en el barro. Y los números no mienten, ¿eh? En 2006, BMW vendió más de 31.000 motos de su modelo más moderno, la 1200 GS, cuando salió. En todo el mundo. 31.000 motos en un año, que se dice pronto. Un año más tarde, en 2007, celebraron la fabricación de la unidad 100.000 GS. Hasta la idea. 100.000 GS construidas, una gran parte sobre el no de KTM. BMW pasó de ser una marca con cierta vocación aventurera a ser la marca del Adventure Touring, un segmento que explotó en ese momento. La GS se convirtió en un estándar, el referente. Párate a pensar. Si piensas en una moto grande de aventura, con las maletas, etcétera, etcétera, ¿cuál es la primera que te viene a la cabeza? Efectivamente, la misma que nos viene a todos. Motor boxer, alta, el faro asimétrico, la BMW. Da igual que la veas por pistas en el desierto o en un atasco en la M40. Es la moto Adventure Touring por antonomasia. Y eso se creó en una gran parte por Long Way Round. Y KTM tardó unos cuantos años en lanzar otro modelo de Adventure Touring que realmente mereciera la pena. Cuando quisieron entrar a fondo en el segmento, se dieron cuenta del error que habían cometido y GS ya era lo que estaba extendido. Ya les habían comido la tostada completamente. BMW llevaba un océano de ventaja. O sea, el no de KTM no les costó un patrocinio en una serie. Les costó 20 años de liderazgo en un segmento de venta de motos. Se dice pronto. Luego ya posteriormente pues empezó a venir la gente como Miquel Silvestre, contando sus aventuras en sus libros también sobre una GS, y eso tuvo un impacto muy grande aquí en España. Luego ya youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero fueron estos tíos. Y ahora es donde te traigo el giro. Esta historia la podéis encontrar en cualquier sitio. Es más, si no has visto la serie, te recomiendo encarecidamente que la veas. Pero ahora te cuento lo que realmente me atañe a mí. Mientras BMW construía su imperio de Adventure Touring, ¿qué estaba haciendo Harley Davidson en Estados Unidos y en el resto del mundo? Pues estaba dedicando a sobrevivir, intentar cuadrar las cuentas, seguir sobreviviendo, las Softail, las Touring, intentar no pegarse un tiro en el pie empresarialmente, intentar cuadrar las cuentas, en fin, la historia que todos sabemos. El Adventure Touring a Harley Davidson le quedaba muy lejos, muy lejos, muy lejos. Tenían ni idea, ni querían saber nada de ello. Pasaron 5 años, pasaron 10, pasaron 15 años y Harley seguía sin tener una respuesta al segmento de Adventure Touring. Y tuvieron que pasar 17 años para que Harley sacara la Panamérica. Mientras tanto, BMW vendiendo a puertas y KTM recuperándose tras el no del patrocinio a la primera temporada, a la serie Long Way Round. Bueno, entonces ya en 2021, como os decía, 17 años después, Harley Davidson presenta su Panamérica, que es una moto seria, es una Adventure Touring de verdad. No tiene nada que envidiarle a las demás del segmento. Es un motor Revolution Max, 150 caballos, suspensiones activas, electrónica, modos de conducción, ABS por todos los lados, frenada combinada, en fin. Os miráis el catálogo si queréis verlo. Pero lo que voy es que es una moto que es perfectamente válida dentro del segmento de Adventure Touring. Pero llegas 17 años tarde. Y cada vez que alguien me pregunta: Julio, ¿por qué te has comprado una Panamérica en vez de comprarte una GS Adventure como hace todo el mundo que le gusta este tipo de motos? Y me entran ganas de contarles esta historia. Además de porque a mí me gusta la marca Harley Davidson. La respuesta a todo esto es: Harley Davidson ha reconocido 17 años después que BMW tenía razón. Eso es lo maravilloso. Lo han reconocido 17 años después. Que el mercado que nació
con la serie Long Way Round era un mercado real. Se creó un nicho, se creó un segmento de motos. Una moto de aventura, una moto Adventure Touring, es decir, turismo, aventura, como lo quieras llamar. ¿Llegó tarde Harley? Totalmente. O sea, desde el punto de vista puramente empresarial, ahora ya no le vas a quitar cuota del mercado a la GS. Y todo esto, al final empezó con un señor en una oficina de KTM diciendo que no a una idea loca, pero lo que todo motorista siempre hemos soñado. Bueno, chicos, pues esto es lo que os he contado. Una decisión construida desde el miedo empresarial provocó que BMW liderara por más de 20 años el segmento de Adventure Touring. KTM perdió esos 20 años y la historia podía haber sido totalmente distinta. Y Harley llegó muy tarde a la fiesta, pero yo creo que merece un poco más de respeto del que se le da. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí en comentarios y vamos hablando sobre ello. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.